Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos en un nuevo capítulo de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis geniales compañeros. Está conmigo Jorge Vigo. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, ¿cómo están todos? Y sigue, pero por poquito tiempo. Ya lo estamos repatriando. Sigue de vacaciones Jorge Laferrier, que estuvo haciendo líos por el mundo. Ahora que lo dejó lo suficientemente complicado, va a volver a este país que es un mar de paz y calma. Se lo dejamos todo muy en orden y todo. Servido en bandeja. Claro. Antes de empezar, vamos a contar una historia realmente fantástica. Una de las mujeres más divertidas, más locas, más valientes, más icónicas de la historia de las mujeres guerreras, de las mujeres que se plantaban ahí, enfrentaban todo a como diera lugar. Pero antes de empezar con todo eso, vamos a hacer algunos parroquiales. Les queremos decir, como siempre, que tenemos una página web que está buenísima, que se llama historiasbélicas.ar, historiasbélicas.ar. Ahí tienen todas las batallas que hicimos desde el principio en nuestras 3 plataformas, en iVoox, en Spotify y en YouTube. También tienen material, historias que va subiendo Jorge de historia de la guerra, y también tienen el análisis de la guerra ruso-ucraniana y de las guerras vigentes. Y también tienen el crowdfunding para que manden, para que depositen, para que nos apoyen con dinero, con rublos, aceptamos dólares, criptos, botellas vacías, ropa usada, como el que pasa, viste, que te pide Sí, sí. y si nos quieren escribir, si nos quieren pedir historias, si nos quieren hacer consultas, nos escriben a historiasbélicasok@gmail.com. Historiasbélicasok@gmail.com. Ahí tardamos, puede ser, pero contestamos. Así Eh, es. ¿Y qué más nos falta? 1, 2, 3, ya un segundito para que se suscriban, para que compartan esto y para que muevan el algoritmo y se visualice en más lugares. 1, 2, 3, ya. Bien, y terminado esto, vamos a contarles la historia de la increíble Caterina Sforza, una mujer, pero mirá si iba a necesitar este Ministerio de la Mujer esta señora. Sí, Esta- justamente. Bueno, ¿quién es Caterina Sforza? Que todos la conocen, todos la vieron Sí, sí, en algún cuadro, todos saben quién es ella. sí. Es unas grandes heroínas italianas, indudable. eh, y es unas mujeres más completas, pero a ver, no más completas cuando uno dice, bueno, sí, porque tenía un título, se dedicaba a esto y demás. No más Lavaplanchas. completa, sí, claro. No, más completa porque ha vivido todo. No ha tenido límite para vivir. Ha hecho todo lo que ha querido y mayormente lo ha hecho bien, más allá de éxitos y fracasos, obviamente, pero lo ha hecho bien. Ha sido Y una en un mujer tiempo relativamente maravillosa. corto, o sea, vive más que el promedio Sí, de su tiempo, pero, porque, por ejemplo, si tenés Leonor de Aquitania, vivió como 400 años, hizo sí, todo, era puso inmortal. reyes Sí, en todos lados, sí, hizo cruzada, hizo lo que se le cantó, en todas las casas reales, en todo, en España, en Francia, en Inglaterra, pero vivió mucho, tuvo mucho tiempo Leonor de Aquitania. sí. Esta chica menos. Menos e incluso, es decir, Leonor de Aquitania va a tener incluso algunos retiros obligados. Esta Sí. va a llegar a un punto en que ella misma se va a retirar. Es decir, ya ella va a dejar. Así que eso también acorta su periodo de influencia. Eh, pero esa cita es fascinante. Y es fascinante, hasta es atractiva como mujer para el que lee la historia, más allá del personaje. Personalmente yo creo que uno se enamora de Caterina, con tolerándole algunos problemas y locuras que tenía, pero la Bueno, verdad que ¿quién es no tiene sus terriblemente completa. momentos? No, bueno, ya los contaremos. Y además es una mujer del Renacimiento, Sí, full. es plenamente del Renacimiento. Por eso, para los que están viendo en esta primera imagen, elegimos poner la primavera de Botticelli, porque cuenta la historia que en esta imagen, donde está Venus, eh, Flora, Céfiro, Mercurio, Cupido, están las tres gracias, y cuenta la historia que una de esas tres gracias, que después marcaremos en particular,
es precisamente Caterina Sforza, en un cuadro también muy particular porque las tres gracias tienen unos collares, un adorno, que tienen los colores de los Medici, porque se supone que la primavera se pintó para el casamiento de un Medici. Y esto es irregular porque después vamos a ver cómo son las relaciones entre las grandes familias italianas. Y así como está esta cuestión con Botticelli, Caterina también tuvo como amigo, y lo vamos a ver, a A Leonardo. Leonardo da Vinci. Es decir, una mujer plena por donde la miremos, Sí, es absolutamente plena. súper interesante, no es el tema de esta historia, ¿no? Pero es Mm, súper interesante la relación de los artistas del Renacimiento con las familias italianas, ahí se sí, las fueron medio prestando, medio pasando, mm, los fondeaban, los financiaban, pero también notable, porque eran todas unas familias mafiosas, medio sí, todas complicadas, pero muy de la época el valor que le dieron a la ciencia y al arte sí, esas familias, ¿no? Qué notable que siendo, digamos, bestias, guerreros, traidores, sí, asesinos y todo lo que eran, todos y cada uno de ellos, ciertamente. lo que fue el Renacimiento, lo que tiene que ver con el arte, con la ciencia, con el conocimiento, y cómo se fueron, y si no, no se entiende lo que es el Renacimiento, lo que tiene que ver no sé, con la cultura como riqueza, como valor, que es complicado volver a encontrarlo, antes y después. Sí, sí, muy difícil. Sí, lo que pasa es que también estos hombres, lo que tiene que ver con esta vida, eh, Italia era políticamente el estado más atomizado de Europa en ese momento. Claro, Lo sí, que daba que muchos que lograran posiciones de poder y recursos hicieron estas inversiones en arte, ciencia y demás para competir con los otros. En los demás países, eso estaba concentrado principalmente en la corona. Acá hay una gran difusión porque había muchos que podían y lo hacían porque formaba parte de su prestigio y de su poder. Así que hay todo un desarrollo. Pero vayamos a la vida de Caterina. cómo no, decime cuándo Vayamos, pasó. vayamos a la siguiente. Una de las figuras más importantes que tiene el Renacimiento italiano y el periodo previo es la figura de los condottieri. ¿Los condottieri qué son? Los condottieri son dueños de empresas de mercenarios que venden sus servicios a distintos señores según estos señores están en guerra con vecinos o con quien fuere. Estos condottieri resultaron muy poderosos, cobraban fortunas porque además eran productos vendidos al mejor postor. Las ciudades, dos ciudades en guerra, de pronto querían contratar la misma compañía de mercenarios y ofrecían dinero compitiendo como si fuera un remate. Así que muchos de ellos crecían en recursos porque más dinero, más prestigio, más batallas ganadas, les daban un poder absoluto. Uno de ellos fue Galeazzo Sforza. Galeazzo, que crece como mercenario, logra finalmente una muy buena posición y mientras va sucediendo todo esto, tiene una amante que se llama Lucrecia Landriani, una mujer muy bella, según dicen, y con ella tiene 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. Una de esas hijas es Caterina. Así que Caterina es hija ilegítima, digamos, como se solía decir, de este Galeazzo Sforza. Pero Quiero romper Galeazzo, una lanza por Galeazzo, que eh, era común, no es que era una hija ilegítima y o sea, hijos, era como no, medio moneda corriente. Los sí, papas sí, y lejos tenían. sí, no, y hay muchísimos que tienen títulos como si fueran originarios y son también ilegítimos. Y era una práctica común en esa época, realmente. Exactamente. De En hecho, Italia, Lucrecia también era una mujer noble y sí, de buena familia. No es que era como algo oculto, no sé, medio. claro, no, no, es decir, porque también se da eso, es decir, precisamente, no es que tenían hijos ilegítimos con mujeres de segunda categoría, por decirlo vulgarmente,
sino eran mujeres de posición. Sí, 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 Así sí. que, es decir, digamos, la sangre aristocrática estaba siempre ahí dando vueltas. ¿Qué pasa? Caterina nace en 1463 y 3 años después, Galeazzo logra ser designado duque de Milán, lo que ya es una posición muy fuerte en la época política italiana. ¿Y qué hace? Por supuesto, se casa formalmente con Bona di Savoia, otra, Saboya es otro territorio muy importante en el norte de Italia, y hace algo muy particular. Toma los 4 hijos que tuvo con Lucrecia, los pone bajo la tutela de su madre, Galeazzo, así que la va a criar la abuela a Caterina, pero además sucede otra cosa. Bona di Savoia los adopta, así como Galeazzo los reconoce, Bona los adopta. Y hay una historia que cuenta, que incluso Caterina le escribe en una de sus cartas, que Bona los crió como si fueran hijos propios con mucho cariño y mucho amor. Ahora, lo cierto es que la guía educativa la va a tener la abuela. Y la abuela los va a criar a los 4, recordemos, 2 varones y 2 mujeres, de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Todos aprenden a leer y escribir, todos aprenden de artes, todos aprenden de política, porque la abuela Historia de más también, allá, ¿eh? Historia, historia, por idiomas. supuesto, idiomas, un montón de cosas, y varones y mujeres aprenden el arte de la guerra. Tanto el arte de la guerra en la conducción de la guerra como en el empleo de las armas. De ahí que Caterina muchas veces haya portado espada, armadura, haya cabalgado, haya peleado mano a mano con otros enemigos. Así que hay una formación, y es una formación de una visión política de esta abuela muy fuerte. Es decir, está muy, muy adecuada a los problemas políticos y de estabilidad de la época. Así que Caterina surge como una muy bien formada mujer del Renacimiento. Quiero, Ahora bien, sí, perdón, un detalle, el tema de la casa, ¿no? sí, Que comparte con su padre, la pasión y el arte de la casa. sí. Con el padre sí, es donde más se relaciona con la cacería. eh, Les encanta a los dos. Es una cacería de lanza y arco y flecha, es decir, necesita una destreza particular, aparte se hace montada y demás. Se unen mucho ambos. Pero también, esto es difícil de plantearlo porque uno le dice es muy negativo, pero la época era así. También va a aprender en esa relación íntima la brutalidad de Galeazzo para gobernar y para tratar a sus enemigos. Acá Acá la ART no corría. no, no, y además, digamos, las tres ediciones del Padrino son Pocahontas. Es Claro, decir, se cuenta de Galeazzo que encontrando a un cazador furtivo en sus tierras, que había cazado una liebre, se le hizo comer entera con piel y todo. Y otro que se rebeló, le hizo clavar dentro de su ataúd estando vivo todavía. claro, Es para decir, ahorrar. sí, claro. Es decir, era una brutalidad muy de la época. A nosotros, por supuesto, nos impresiona, pero es una brutalidad muy de la época. Y Caterina la aprendió. Y la aprendió no como algo brutal, sino como un gesto de gobierno, como un gesto de poder. Y así lo incorporó en su vida y muchas veces va a imitar, digamos, al padre. Ahora bien, si vamos a la página siguiente, vamos a empezar a ver las relaciones de esta joven. Esto es un despiole que no sé, Sí, que es sí, como una. es decir, claro, porque hay una cosa que sí yo les voy a pedir a los que nos escuchan o los que nos ven. Tal vez no sea muy ordenado cronológicamente lo que vamos a ver, porque hay muchas idas y venidas de personajes. Claro. Así que discúlpenos porque es difícil plantearlo. Para los que nos están escuchando solamente en iVoox y en Spotify, pueden ir a historiasbélicas.ar y ahí van a tener
estas imágenes por si no las pueden ver, o incluso los que lo están viendo ahora y después se los quieren recordar, porque realmente, como son todas las historias de la Italia del Renacimiento, es como una novela venezolana, es un despiole fenomenal. Sí. ¿Qué sucede? Hay un personaje que se llama Girolamo Riario. Riario estaba vinculado al Papa Sixto IV. El Papa es una especie de tío político de los Riarios, porque si no mal no recuerdo, un hermano de Girolamo está casado con una de la Rovere, que es la familia de Sixto. Así que un hombre de posición muy importante. Está buscando con quién casarse. Encuentra o busca a una prima de Caterina, pero ¿qué sucede? El planteo de Girolamo es casarse y consumar inmediatamente el matrimonio. El problema, De reventado pedófilo que era, se llevaba mucho en la sí, época. exactamente. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la madre de esta prima de Caterina se niega a ese requerimiento. ¿Por qué? Porque la prima de Caterina tenía, si yo mal no recuerdo, 12 años y el mínimo supuestamente para la época era de 14. Con lo cual Girolamo tenía que esperar 2 años. Bueno, la relación era tan importante que Galeazzo Sforza no iba a dejar escapar a Riario porque una pariente de él se había encaprichado con la hija. Entonces le ofrece a Caterina. ¿Cuál es el problema? Caterina tenía 10 años. Con lo cual, en vez de esperar 2, tenía que esperar 4 Girolamo. Y acá hay dos versiones. Una versión que dice que Galeazzo no se opuso a la consumación inmediata y que esa consumación se dio a los 10 años de Caterina. Y otra que dice que por distintas circunstancias la consumación se produjo cuando Caterina tenía 13 años. La Como sea, verdad, es una barbaridad. es una barbaridad por donde uno lo vea, Girolamo tenía pero alrededor de 30 y pico, no era, sí, no este, casi tenía, no 3 veces su edad, pero ah, más del doble de Caterina, por supuesto. Eh, no sabemos cuál de las dos versiones fue, lo cierto es que consumado no el matrimonio, Girolamo deja Milán, vuelve a Roma, porque trabaja con su tío, con Sixto, con el Papa, va a ser, va a tener distintos cargos, va a llegar a ser capitán general de los ejércitos del Papa y demás, y se va a reencontrar con Caterina 2 o 3 años después, precisamente en Roma. Más allá de lo que decíamos de la edad, está marcando en Caterina una, a ver cómo decirlo, una destreza sexual muy temprana. Y esto es muy importante por la conducta que ella tiene después, a lo largo de su vida, e incluso en los últimos actos de su vida. Bueno, casada con Girolamo, perdón, Jorge, te interrumpo un mm, segundo, que también es muy común en esa clase social en esa época. Eh, así sí, sí, digamos, bueno, ni hablar de lo que es la historia de los Borgia, los Medici, los Orsi, o sea, todos, sí, la visión más, ¿cómo decirlo? Más puritana o más, más relacionada con una moral sexual de otra índole, viene sí, después y no es durante el Renacimiento. O sea, claro, esto de lo que estamos hablando era común, o 10 o sí, 12 o 14, pero también eso de usar el sexo y las relaciones para mm, establecer cuestiones políticas o militares era moneda corriente y a nadie se sí. le caía una pestaña por eso. No, no, por supuesto, es decir, incluso uno puede ver también, casi un siglo antes, ¿no? De esto, también la situación opuesta, es decir, la mujer virgen durante la mayor parte de su vida o ceñida exclusivamente al matrimonio. Es decir, Claro. hay muchas idas y venidas, lo que, como vos decís, el establecimiento de una moral social
más estable, digamos, o más medida, es bastante posterior a esto. Sí, Es decir, bueno, va a crecer en el siglo XVI y en el XVII. Es decir, exactamente, acá es una cosa. Lo que sí, en Caterina me parece importante porque marca una conducta de vida en ella. claro. Eh, Sí, una forma de entender el sexo como herramienta. digamos, lo voy a decir de la manera más vulgar en que lo puedo decir. Sí, La conducta posterior que tuvo no fue traumática su iniciación en el sexo. claro, Digamos, en el barrio dirían le gustó. sí. Mira de la conducta posterior que va a O tener. sea, no, vuelvo a decir lo mismo. No es un reproche, por No, favor. es entender que no les resultaba extraño. Y quiero Exactamente. agregar sobre esto también. Sí. La cuestión incestuosa no les resultaba extraña. Tampoco, por Eh, supuesto. y ahí tenés también en las familias unos intercambios, pero que te arrancás la cabeza, lo mismo que las Sí, edades, o sea, no era algo que estuviera visto como reproche socialmente. claro, Era era porque, algo común. Ahora, nosotros vamos a saltar un poco entre los personajes y las situaciones, pero en esta placa donde tenemos una serie de personajes, en este momento en que Galeazzo Sforza logra la alianza con Riario mediante el casamiento de Caterina, y esa alianza además plantea una alianza con el Papa, en un momento en que el Papa lo que quiere es expandir el poder papal en Italia, Galeazzo en este momento goza también de una muy buena relación con Cosimo di Medici, esto es Florencia. Cosimo es el fundador prácticamente de la Casa Medici. Así que está muy bien posicionada ahora la familia Sforza, muy bien posicionada. Y si vamos a la 5, vamos a empezar a ver la vida de esta familia. Después le vamos a reponer el tema de los personajes. ¿Qué es lo que sucede? El Papa, es decir, para los que ven el mapa, tenemos a los Sforza en Milán, a los Medici en Florencia, el Dux de Venecia, por supuesto, y hacia el norte, o digamos el noreste de Firenze o de Florencia, se extienden todavía los territorios papales. Y el Papa le concede a Riario dos posesiones, Imola y Forli. Esas dos posesiones son fronterizas del poder papal sobre, digamos, la costa del Adriático. Y enfrentan a dos familias, a los de este y a los Gonzaga. Y detrás están los venecianos. claro, ¿Por qué hay que mirar esto? Porque la función de Riario es expandir el poder papal en ese lugar y afianzar el poder papal en ese lugar. Tanto así que la primer visita protocolar y diplomática que hace la familia Riario eh, es a Venecia. Y es una visita disfrazada de relación comercial, digamos, pero lo que se estaba buscando era la alianza del Papa con el Dux de Venecia para eliminar principalmente a los de este, de manera tal que el límite del poder papal era solamente Venecia y no tantos personajes dando vueltas. Bueno, esto digamos no que resultó, en el matrimonio, digamos que arregla el señor Sforza, sí, les da, ¿no? Los nombra, les da estos territorios. Me cuesta para lo que vas a contar después entender cómo mm, serían esos contratos, porque se los ah, regala, digamos, los hace en re- señores de esas tierras, pero eso después se pone como en duda cuando empiezan a claro, cambiar los papas. No quiero spoilear, pero digo, no, pero el claro, acuerdo es nombrar al matrimonio de Caterina con Riario, digo, señores de esas tierras, como dueños de esas tierras. claro, porque
no recuerdo, creo que es Imola. Imola en algún momento había pertenecido a los Sforza. Claro, Ahora estaba dentro de lo que podía ser los estados papales, claro, que para poder completar el señorío, el Papa lo tenía que designar. Digamos, es como si el Papa los hubiese nombrado gobernador de una provincia papal. claro. Esa sería la. Pero claro, ¿qué pasa? Forli, sobre todo, es una fortaleza. Es decir, no es simplemente una gobernación tranquila. Es una fortaleza para defender el norte de los estados papales. En tanto y en cuanto nos llevemos bien con los Medici, que nos quedan de costado. Así que, claro, y además, acá hay otra cosa que sucede. Y después vamos a mencionar otros personajes. Pero lo que sucede en estos 50, 100 años de Italia, donde hay tantos nombres, familias y personajes, donde hay desde condottieri a reyes, las alianzas nunca son permanentes. No, Se exactamente. rompen y se cambian con total liberalidad y permanencia. Pero lo interesante es ver que la posición de los Riario es esta, de defender un extremo de los estados papales y tratar de eliminar cualquier obstáculo que los pueda unir o acercar a Venecia para facilitar cualquier tipo de negociación y cualquier tipo de relación. Al menos es la intención que tenía Sixto. Eh, por supuesto que esto nunca es tranquilo. No, no, Nunca. ¿Por qué? Porque resulta que, y ahora sí, si volvemos, vamos a manejarnos con los personajes, si volvemos a la página 3, eh, resultan algunos problemas. Los Orsini, junto con otras familias, eh, quieren tomar Imola y Forli. ¿Mm? En parte porque están asociados con los de en este momento, en parte porque Venecia no se pliega a atacar a los de entonces ven una oportunidad y va a haber un montón de intentos de derrocamiento de los reales. Sobre todo, en tanto que Girolamo está mucho más en Roma que en Imola. claro, porque manejaba los ejércitos papales ahí. Claro, entonces no hay mucho movimiento. Es decir, mucha personalidad igual. Ya Riario tampoco era un genio, ¿eh? Y bueno, está bien. Tampoco. Mientras están en Roma, sí, Caterina lo que hace es ser una estrella en Roma. Es una mujer muy joven, muy simpática, muy Culta, afable. bella, ¿Eh? culta, bella, conoce a todos. Sí, tenía todo, tenía todo. Eh, Así que le da una muy buena relación y una muy buena posición. Eh, ¿Qué va a suceder? En un momento, eh, Sixto se nos va a morir, Como suele ocurrir con la gente. como suele ocurrir. Y el que lo va a seguir va a ser Inocencio VIII, que se lleva bien con los Riario, pero no mucho. Pero antes de que Inocencio VIII llegue, muere Sixto y o fue Galeazzo o fue Girolamo o la propia Caterina, sospechan que la elección del nuevo papa no les va a ser tan beneficiosa. Claro, no les va a mantener Imola Claro. y Entonces, Girolamo ocupa una parte de Roma, pero Caterina, sin consultar a su esposo, eh, toma una parte de las fuerzas militares y ocupa el Castel Sant'Angelo, ¿sí? Sobre el Tíber, frente directamente al Vaticano, inmediatamente pegado al Vaticano. para quienes conozcan, bueno, lo pueden googlear, pero si no, para quienes conozcan el Vaticano, el castillo Sí, de las películas de Tom Hanks. sí, claro, el Castillo Redondo, El castillo redondo que está en exactamente. diagonal, que era la fortaleza, digamos, Claro, Llama. fue fortaleza, palacio, refugio y cárcel del Papa. Claro, sí, sí, sí. Tenía todo. Estoy Pero tratando de Caterina, acordarme cuál es la peli de Tom Hanks que está. eh,
Ángeles y demonios. Ángeles y demonios, exacto. Entonces, Caterina, ¿qué hace? Toma esta fuerza, cabalga con la fuerza hacia el castillo, y Cabalga en cuando un llega, detalle, te voy a decir. Teníamos 7 meses de embarazo, sí, estaba embarazada, por supuesto. pero no estaba un Así que poco embarazada, ligeramente no, embarazada. estaba recontra embarazada. Y usaba armadura sobre el vientre, una cosa. Cuando se acerca a las puertas, los soldados no saben qué hacer, y ella grita, Girolamo, Girolamo, el signore, para que le abran. Los soldados ven a alguien de armadura, no pueden reconocer muy bien, le abren las puertas y ella ocupa eh, El Castel Castel Sant'Angelo. Sant'Angelo. Y lo primero que hace es reordenar los cañones. Para el que conozca Roma, o lo puede ver en un mapa, si el Castel Sant'Angelo mira hacia la ciudad de Roma, con el Vaticano a su espalda, digamos, sobre el río. Pero si yo giro los cañones y en vez de apuntar hacia Roma, apunto hacia la espalda Del del Vaticano. castillo, Claro, estoy apuntando a la Capilla Sixtina, exactamente. que es donde se tienen que reunir los cardenales para elegir al Papa. Esto, En una por- posición ultra privilegiada, el Castel Sant'Angelo fue hecho para eso. claro, claro. Por supuesto, Girolamo aprobó la acción de Caterina, ni que Caterina lo necesitara, ¿no? Pero, y los cardenales no saben qué hacer. Es más, tienen miedo hasta de reunirse, porque creen que esta loca los va a barrer a cañonazos. Un par de tiritos tiró, ¿eh? Sí, no, no. Tiró unos cuantos tiros. Para que Es no decir, piensen que era una broma, que era un chistito. hay un autor que creo que es italiano que dice que Caterina lanzó unos escupitajos de cañón, como para, claro, como para tenerlos atentos permanentemente. Bueno, lo cierto es que hay negociaciones para que entregue el castillo, ya no lo quiere entregar, hasta que el colegio cardinalicio decide elegir Inocencio, e Inocencio lo que va a hacer es pactar con los Sforza, a cambio por supuesto de la devolución de Sant'Angelo, reconocer a los Riario, Imola y Forli, los dos señoríos, reconocerlo a Girolamo como capitán general todavía de los ejércitos papales, y el pago creo que era de 40.000 ducados, no recuerdo el número, pero un número importante de dinero que creo Una que no se moneda que pagó también, finalmente. arriba. Sí. Así que con esto lograron manejarse más o menos con un papa que no era del todo amigo de ellos. De todas maneras, para esta época los Sforza ya se habían enemistado con los Medici. Cosimo había muerto, así que estamos ya medios peleados. Y con los Orsi tienen la Con los Orsi la siguen, inquina de toda la vida, claro. claro, porque hay un problema. Los Orsi, que habían sido señores de Imola, me parece, eh, bueno, y con otras grandes familias italianas, tratan de recuperar el poder, lo recuperan, no lo llegan a recuperar, pero tienen como 4 o 5 atentados. El último va a ser el más importante. Eh, y con los Medici, la ruptura viene porque hay una famosa conspiración que se llama la conspiración de los Pazzi para desbancar a los Medici de Florencia, y los Medici descubren que Sforza tuvo que ver en esa conspiración, así que hay una primera ruptura con los Medici acá. Así que lo que decíamos antes, se pelean todo el tiempo, no hay alianza duradera. Quiero decir otra cosa más de Caterina. Mientras pasa todo esto, además de haber ido, haber tomado un castillo, haber mandado los cañones, haber conseguido indemnización, que le reconocieran el señorío y que se elija el Papa cuando ella se le canta y todo, y que estaba de 7 meses, ya tenía, Mm. o sea, mientras pasaba todo esto, paría chicos como quien recibe, Sí, ¿no? sí. Con cero, cero Mm. problema. Esto también es fenomenal de la época, la naturalidad, Ah, no la sí, detenía, nada de todo esto. nada, absolutamente nada. Es decir, lo que decíamos recién, casi todo lo hace o embarazada, pero hay algunos casos que está en plena campaña y está,
peleando, defendiendo cosas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Em, eh, Ellos se van eh, se retiran, se van. claro, se van a sentar ah, me En trabé. Imola. En Imola, se van a sentar en Imola y entre estas sucesivas intentos de golpes y golpes que hay, los Orsi se van a cansar un poco de tanto golpe directo, por llamarlo de alguna manera, y van a urdir una trama. La trama en la que participa también los Ordelaffi, que es otra familia de Imola, eh, y junto con ellos están los Manfredi, los Bentivoglio de Bolonia, y ya aquí la influencia de uno de los más importantes Medici de la historia, que es Lorenzo el Magnífico, que Claro. ahora es el señor de Florencia. ¿Y cuál es la trama? La trama es convencer a un seguidor, un ayudante realmente eh, eh, de Sforza, para que les informe cuándo eh, Girolamo va a estar comiendo, es decir, cuándo va a estar distendido, digamos, en su salón eh, comedor. Bueno, consiguen que este asistente les diga en qué momento entra y está desarmado, comiendo, y allí entra uno de los Orsini con otros conspiradores y le pegan una puñalada a Girolamo. Convengamos que Girolamo, Girolamo era, no era un administrador brillante, si no era un militar no, brillante, tampoco era un no, administrador brillante, y que sin digamos, la plata de que le giraba el tío, muerto el tío, empezó a subir sí, mucho los impuestos. Son muchas revueltas claro, fiscales, revueltitas fiscales, de las que me encantan a mí, pero ya mm, los de Imola, los señoríos que manejaban el matrimonio de Forza Riario estaban repodridos de cómo los trataban y qué sé yo. Había, de hecho, no sé si le ibas a contar después, que hay como unas revueltas que la sofoca a Caterina con su delicadeza claro, sexual. sí. Eh, digamos que hasta el asesinato, va, incluso después del asesinato del marido de Caterina, de Girolamo, todas las revueltas terminan con conspiradores colgados en los arcos de entrada de las ciudades. No menos que eso, no menos que eso. Es decir, hay sanciones muy fuertes contra estos movimientos, donde caen hombres del común, pero por supuesto también caen jefes de familia. ¿Eh? Así Claro, que sí. es muy, muy duro. Sí, y Girolamo sí, era un mal administrador, tampoco era un brillante militar, Tampoco era, era muy valiente porque también estaba escondido, por eso que la trama esta, claro, cuando estaba escondida, la que manejaba toda Caterina. claro, de hecho, el herido se escapa al dormitorio de Caterina y ahí lo terminan de rematar. ¿Y qué va a suceder ahí? Eh, Caterina queda prisionera, pero, pero, la Roca de Forli, que es un castillo muy, muy poderoso, algunos dicen que es el más poderoso de la época, y que lo tenemos Dime, en la 7, acá está, mirá. ¿eh? Es una fortaleza tremenda, Típica, tremendamente típica, sólida, pero fuerte. típica de la época típica. Sí, exactamente. Eh, entonces, ¿qué sucede? El que defiende este castillo, esta posesión, es uno de los de la familia de los Feo, Claro. nombre, en fin.
Y que No, es es el leal a los apellido Riaño. feo. Esperate que, ¿querés que vaya a la 3 que estaba, lo tenemos por ahí? Sí, pero de feo yo no recuerdo si tenemos. De lo feo creo que lo que tenemos es el escudo de familia. Escudito, acá está, con los tres pajaritos. Exactamente. Porque no hay cuadros ni retratos de él. Eh, entonces, ¿qué sucede? No es Giacomo el que defiende. El que defiende es el hermano de Giacomo. Creo que era con, eh, Se me escapa el no nombre. sé si no es Tomaso. Tomaso, me parece que sí, que es Tomaso. Pues entonces, este hombre no quiere entregar, por supuesto, el castillo. El Papa envía a un cardenal para tratar de ordenar la revuelta y demás. Por supuesto, el cardenal también exige que se entregue el castillo, es decir, no se lo puede mantener eso. Es decir, Claro, porque en realidad Caterina queda con sus hijos, o sea, muerto Riario, ¿no? Queda con sus sí, hijos, alguna familia, qué sé yo, lo tienen los conspiradores que han logrado, digamos, hacerse con el espacio, con Imola, creo que era, sí, sí, y la tienen prisionera. Pero Caterina, si mal no recuerdo, cuando se las ve negras, ya manda a sí, avisar a la familia, a sus familiares y manda a pedir ayuda, medio secretamente, y le era fiel sí, a la familia, digamos, a Riario y de Forza, los feos sí. le eran fieles, que estaban en ese Eran, castillo tan divino que mostraste, ¿no? claro, le eran totalmente fieles. Y por supuesto, como decís, una de las primeras cosas que hace Catalina es escribirle a su tío, que es Ludovico el Moro, que es Claro. el duque de Milán ahora. Y que él va a enviar una fuerza militar a ayudarla, pero por supuesto, pasa tiempo. El cardenal Sabelli, que es el enviado del Papa, pero que también pertenece a una familia que tenía intereses en las dos ciudades, este, trata de mediar. ¿Y qué es lo que hacen con Catalina? Eh, la llevan a las puertas, digamos, de la fortaleza para que trate de negociar. El tema es que Tomás Feo se niega porque Catalina, antes de llegar a negociar, ya le ha comunicado que va a ir y que él se tiene que negar. Ahora vos mirá la Que, cabeza de la mina, la cabeza fría, porque cuando le están atacando, que están escabechando al marido, ella, mientras, eh, digamos, la toma prisionera ella, sus hijos y no sé cuántos familiares, mm, tiene la cabeza fría para mandar a pedir refuerzos, todo secretamente, porque es un despiole, imagínate lo que debe de haber sido, a pedir refuerzos a la familia, a los esfuerza para que los vengan a defender, y mm, a mandar mensajes secretos a Feo diciéndole, mirá, mm, vamos a seguir conectados porque tenemos que solucionar esto y qué sé yo. O sea, la cabeza fría y la capacidad de comunicación, la capacidad logística, digo. Porque ¿cómo sí, lo hizo? no, y además hay una cosa. Ella está prisionera, pero digamos es como jefa de un grupo de prisioneros, porque está presa con los 7 hijos, la hermana, se llama Bianca, la madre real, es decir, Lucrecia, y las nodrizas de los chicos. Es un pequeño batallón prisionero que ella domina mientras hace todo esto. ¿Y qué es lo que va a suceder? El cardenal Sabelli vuelve a hablar con ella para ver qué pueden hacer y demás, hasta que Caterina lo convence de que lo deje entrar a la fortaleza a hablar con Tomás Feo. Claro, le dice, deja, yo le hablo, deja, Yo le hablo, yo le exactamente, hablo. déjame entrar. ¿Cuál es el precio de entrar? Retener a los hijos prisioneros, Claro, obviamente. Bueno, se logra hacer esta entrevista, digamos. Caterina entra a la fortaleza, ¿m? Y cuando entra a la fortaleza, desde la torre, lo primero que hace es otra vez reordenar los cañones y disparar unos cuantos tiros sobre la ciudad. Por supuesto que esto genera del lado de los Orsi, Isabel y todos los conspiradores una furia terrible. Y lo primero que se les ocurre hacer es amenazar, es decir, llevar a los hijos al pie de la fortaleza y amenazar con matarlos. claro, nos traicionaste, ahora los escabellamos a todos los pibes.
Y acá se produce una de las más famosas escenas de la vida de Caterina. No sé si la tenés por acá. Ahí sí, déjame ver. Espera, Está, escroleo. Ya es desprolijo, pero me parece que en la 7. acá está, en la 8. Así que es una imagen de una película, porque no hay, Y no. eh, no hay un retrato ni nada parecido. Es Lo que ella le, la segunda de la segunda fila. exactamente. Lo que dice, cuando amenazan con matar a los hijos, le dice, hazlo si quieres, cuélgalos delante de mí. Y allí se levanta la falda, y hay dos versiones, una que mostró la ropa interior y otra que mostró el pubis con la mano, y dijo, Me acá inclino tengo, por la versión 2. claro, acá tengo para hacer más. Es decir, matá a mis hijos que yo voy a seguir teniendo más hijos. ¿Qué sucede? La bravata de Catalina tiene también un fundamento, y es que ella tiene muy claro que los Ors, Isabel y todos no van a matar a los hijos de Caterina porque se les va a venir Ludovico el Moro encima y va a arrasar a todos. Así que hay una lectura de poder detrás de la amenaza. Es decir, Caterina sabe que no se van a atrever a matar, a tocar a sus hijos. A ver, Pues entonces, perdón, lo supone, porque también sí, tenían, bueno, podían haber bajado a dos. Ella aparte les dice que está embarazada, como para que se sepa, digamos, que va a haber un heredero. No, no sé si era verdad que estaba embarazada en ese momento, pero dice que está embarazada como que para decir, bueno, igual yo tengo ya un igual, heredero exactamente. de Igual real. vamos a seguir. Claro. Claro. Y es cierto que se le estaba viniendo, que se les estaba viniendo, pero igual es una jugada. Es el comienzo de No se negocia con terroristas, matarlos a todos. Sí, sí, es esa. Conmigo no. La verdad que es eso. Eh, lo cierto es que los conspiradores no se animan a tocar a los hijos, obviamente, y siguen las negociaciones, los gritos, los cañonazos, pero sin ningún resultado. Las tropas de Ludovico siguen avanzando y se están acercando, eh, y hasta que casi 2 meses después de que empezó todo esto, las tropas de Ludovico llegan. Son como 12.000 hombres. Claro, y van a atacar la ciudad, sí, Imola. Y lo que le manda a decir Catalina, lo que le manda a pedir al capitán general de Ludovico, que es San Severino, un importante condottieri general de la época, lo que le dice es que no ataque la ciudad, sino que se forme fuera y la amenace. ¿Por qué se lo pide Caterina? Porque ella sabe que una entrada violenta de los Sforza de Milán podía darle la victoria, sí, podía recuperarle la ciudad, pero el daño que iban a provocar esos soldados iba a generar nuevos conflictos a futuro. Así que prefería rendirla por el miedo y por la amenaza que por la violencia directa. Lo cierto es que tuvo éxito. Se aplacaron los reclamos, el Papa termina reconociendo el título hereditario en manos de su hijo Otaviano, que es el hijo mayor, pero que como todavía es menor, eh, ella va a ser su regente. Y este reconocimiento papal hace que los miembros municipales de las dos ciudades también lo reconozcan. Es decir, Otaviano Sforza ahora es el señor de Forli, el señor de Imola. Y Caterina la regente. Lo que le sigue a esto, lo que le sigue a esto, es la venganza de Caterina. Eh, si bien en las situaciones anteriores había habido algunas
algunos atentados duros, perdón, sanciones duras. Acá las sanciones fueron un poco más duras todavía. Te veo Aunque, moderado, Jorge, describiendo. ¿eh? Te veo moderado. ¿Cómo? Te veo muy Sí, moderado. claro, porque, a ver, arrasaron propiedades, metieron preso a medio mundo, este, las riquezas que encontraron en las casas las repartió entre los pobres de las ciudades, muy hábil, ¿eh? Un plan trabajar, digamos. Claro, Eh, Todo repartido, pero dentro de lo que la ley permitía. No era algo caprichoso ni fuera de lo normal. Era totalmente entendible y aceptable estas sanciones. Esto lo digo por algo que va a pasar después. Catalina se volvió una administradora brillante. perdón, pero a la familia, al patriarca de los Orsini lo hizo Paté. No sé si Ah, estaba sí, permitido por ley no, o no, pero pero al patriarca de los Orsini lo hizo Paté después, por otro motivo. ah, yo pensé que era en venganza de esto, de Sí, la... lo que pasa, claro, lo que pasa es que hay tantas venganzas que ahora se le mezclan. Pasa algo más acá. Caterina es, como decíamos, una gran administradora, logra pacificar las ciudades, la logra pacificar, todo tranquilo, no hay ningún problema, pero claro, ahora está sola, está viuda, Claro. eh, y necesita compañía. Entonces, la compañía la va a buscar en el hermano de Tommaso Feo, en Giacomo Feo. Que lo teníamos por acá, pero no habíamos... Ya no tenemos la cara. Es un hombre muy joven, es un hombre joven, dicen que era muy lindo, muy seductor y demás. Y Caterina se enamora. Digamos que Caterina, en medio de todo esto, ha tenido amantes y aventuras de todo tipo. Pero con este se enamora. Hay una frase que dice que ella le dijo, me has hecho conocer a Marte y a Venus, en el sentido de la compañía en la guerra y la compañía afectiva. Eh, pero ¿qué pasa? Este muchacho Giacomo empieza a tomar vuelo, diríamos. Empieza a tomar decisiones de por sí, cosas que no corresponden, que no le corresponden por el mando y que tampoco son buenas. Y Caterina, que está embelesada, le dice todo que sí. Bueno, resulta que lo que antes se había urdido como distintas confabulaciones para quitar a los riarios de escena, ahora se va a reducir una confabulación para liquidarlo a Feo. Y en esa confabulación participan hasta los hijos de Caterina. Es decir, esto ya era un problema familiar. Un advenedizo que se estaba tomando atribuciones que excedían lo de las demás, hasta los conflictos intrafamiliares de los riarios y extrafamiliares con las demás familias italianas. Lo cierto es que en esta conspiración a Giacomo lo liquidan y lo liquidan mal. Hay versiones de todo tipo, que lo despellejan, que lo descuartizan, que lo queman, que lo decapitan, pero hay una especie de tortura, un ensañamiento particular, donde uno de los que participa son los Orsini. Así que, y acá, y ojo porque los Orsini tienen varias ramas, son los Orsini, los Orsi y otro apellido más. Y Claro, acá es cuando Caterina, furiosa por el asesinato de su esposo, que en realidad eh, nadie sabe si se casó en secreto, si realmente se casaron o no, pero era su amante preferido. Y aquí sí, Caterina lo que hace es una venganza por fuera de la ley. Acá claro. sí destroza todo. Y es aquí donde agarra al patriarca de los Orsi, que tenía más de 80 años, prácticamente desnudo, lo pone frente a su casa, su palazzo, lo queman el palazzo frente a él, lo van a atar a una tabla y lo van a arrastrar desnudo
atado a un caballo por la ciudad. También finalmente lo va a descuartizar. Se cuenta que se mataron niños, bebés, mujeres embarazadas. Fue una matanza terrible la venganza de esta mujer, que aunque suene ridículo, parece que fue una venganza por amor. Eh, sí, me hace acordar un poco a la venganza de Boudica. Te iba a Por- decir, te iba a Es decir. muy parecida, sí. Es una venganza muy, muy personal. Bueno, pero la de Boudica está más justificada. Esta es, Claro, sí, es otra cosa. Y además porque la con de todo Boudica respeto, pero te termina, mataron al chongo y se había puesto pesado. claro, la de Boudica termina encuadrada en un objeto político. Acá, un objeto absolutamente personal, ninguna otra cosa. ¿Qué es lo que va a suceder? Por supuesto, los papas no duran para toda la vida, así que Inocencio se nos muere y viene Borgia, Alejandro VI. El papa ícono del Renacimiento. El- Exactamente. Caterina se llevaba bien con el cardenal Borgia. ¿Eh? En sus estadías en Roma se visitaba muy habitualmente y demás, pero bueno, una cosa es tomar una copa de vino juntos y otra cosa es el poder. Y se va a sumar a estos conflictos locales la invasión de Carlos VIII de Francia a Italia. ¿Por qué invade Carlos VIII? Porque Carlos VIII tiene títulos para reclamar el reino de Nápoles, que pertenece a los españoles. Exactamente. Y la única manera de llegar es atravesar toda Italia desde Francia. Así que va Conflictos a que se tener, mantienen, no sé, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años? y el primer paso lo da Carlos en el 1495, Ah, digamos, y hasta 1522, 1530 siguen peleándose. es un conflicto 1522, larguísimo. sí, Ese y más allá de las cosas personales, el intento de los papas de unificar, digamos, todos esos reinecitos y hacerse, digamos, con el... claro. Y además no nos olvidemos que esto después lleva a una famosa disputa entre dos reyes, que son Francisco I de Francia y Carlos V. Exactamente. Sí, Una sí. disputa hasta personal. Así que es un conflicto muy largo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, acá hay montones de personajes. Está Lorenzo de Medici, que quiere a Florencia, pero no quiere a Milán. Ludovico todavía está vivo y gobierna Milán. Eh, y las distintas familias están a favor y en contra de Carlos. Al principio, Caterina lo que decide es ser neutral. Esa es su primera elección. Pero no le llega a resultar del todo la neutralidad. Porque las maniobras que hace Carlos para cruzar Italia y demás, esquivan Imola, por ejemplo, entonces la dejan afuera del juego, lo que hace que Caterina de pronto apoye a los franceses, de pronto apoya al Papa. Hay muchas idas y venidas. Y además, en algún momento la contaremos, pero Carlos llega a pelear en Nápoles con autorización de las familias italianas y cuando quiere volver no lo dejan volver. Termina volviendo, combatiendo permanentemente. Así que es muy inestable elegir una posición u otra en esto. Pero Francia ya está metida en el cuadro del problema en que se encuentra Caterina. El problema final que va a encontrar Caterina dentro de este mismo escenario es un problema que empieza por una estupidez. Realmente empieza por una estupidez. Alejandro VI quiere casar a su hija con el hijo mayor de Caterina. El mayor de Riario. Exactamente. Del que Una ella unión, seguía siendo regente, aunque el pibe ya era ya grandecito. estaba grande, pero bueno. Digamos, era la unión de los Riario con los Borgia. Exacto. Era algo nuevo, porque además eso le daba a Alejandro relaciones con los Sforza. Está. ¿No?
Bueno, Caterina se niega. Y esto implica una ruptura personal entre Alejandro y Caterina. ¿Por qué se niega, Que Caterina? Si era un re buen negocio. nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué no quiso. Porque, la verdad, como vos decís, era un buen negocio, era un acuerdo bien de la época. No, y se aseguraba la protección papal, que tampoco es que ella Sí, tenía para tirar manteca al techo en ese momento. sí, a lo mejor desconfió de la promesa de un poder autónomo para los Sforza, porque también en su enojo, Alejandro la va a excomulgar, la va a llamar a Sí, la hija de la... la hija del demonio, Sí, en una bula, lo pone esto una cosa terrible. Y además Alejandro hace algunas maniobras para colocar a uno de sus hijos en las posesiones de Caterina. eh, pero claro, pone a uno de sus hijos, yo no recuerdo el nombre, que es el más tarado de todos, hasta que Césare Borgia interviene, entonces Alejandro se da cuenta que en vez de dárselo al tarado, se lo tiene que dar a Césare, y Césare va a ser el que se va a encargar finalmente de imponer el poder papal sobre los territorios de de Imola. Caterina, De Fiore. de Imola y En el Forli medio de esto principalmente. nos dejamos no sé si lo ibas a contar después, al pibe Medici, uno de los Medici. Es- Ah, sí, perdón, tenés razón, sí. En medio de esto se casa con Piero de Medici, es decir, pensemos en la familia de Forza, empieza amiga de los Medici, se pelea con los Medici, Catarina termina casándose con un Medici. que era más Una joven cosa, y que era como una especie de canciller también. No sé si era canciller o qué de Alejandro o de Inocencio. No, no sé si es de sí, antes que se... él llega, Piero llega como condottiere y como representante diplomático del Claro, Papa. Eh, Se enamoran finalmente y se casan. Acá sí hay un casamiento formal. Eh, es una rama de los Medici que había sido expulsada de Florencia y tenía un segundo apellido que eran los Popolano. claro. Eh, Así que a veces uno cuando los busca se mezclan los apellidos. Em, Y ese Así se que le muere, que era más joven y todo, pero y ese también es... este, con este tiene uno o dos hijos y se le muere, se enferma. En todas estas luchas que hay, donde, respecto a lo que dijimos hace un rato, a veces se pelea contra el Papa, a veces se pelea con el Papa, a veces contra Venecia, a veces a favor de Venecia, con los franceses, es decir, hay cambios permanentes, este muere muy joven, se enferma, alguna peste Sí, de la época, pero va a dejar un hijo que ella va a criar y que después va a ser un famoso condottiere, Giovanni de Medici, que se lo conoce como Giovanni de la Banda Negra, es decir, Giovanni de la Banda Negra, porque todos sus soldados llevaban en el brazo una banda negra de luto por la muerte de lo que se puede hacer del Papa León X, ¿m? Que era familiar de ellos. Así que digamos, la historia de Caterina se extiende después en el tiempo. Eh, lo cierto es que la lucha entre... te distraje con el tema del ingreso de los franceses, el tema de la lucha territorial, de las disputas territoriales, sí, lo y que pasa es que cómo dice, está Césare, que es el Borgia más malo de los malos, pero que no era ningún tarado. no, no, no. César lo que hace es montar una fuerza para ocupar, perdón, militarmente Imola y Mientras Forli, tosés, paso, acá están, mira, acá tenemos sí, más gente. con apoyo de los franceses. Claro. Y ya que estamos en esta imagen, que lo tenemos a Leonardo, Leonardo fungió para Caterina no solo como un asesor artístico, sino también como un asesor militar. Exactamente, sí. ¿No? Así que, digamos, esto implica en que a pesar de todas estas idas y venidas, hay calidad en lo que hacen todos.
tiene una calidad en el manejo de la guerra y la diplomacia muy importante. Lo cierto es que Cesare es incontenible, es incontenible. Ludovico es expulsado de Milán, así que Caterina no tiene a quién pedirle ayuda, está viuda, eh, se tiene que defender sola, se tiene que ¿Qué defender pasa con sola. los ejércitos de Ludovico? ¿Qué pasa con el poder de Ludovico? O sea, Ludovico evidentemente pierde, pero digo, estamos hablando era uno de los grandísimos señores de la época. y claro, pero el problema es que estos grandes señores tienen ejércitos relativos, es decir, tienen un núcleo fiel, pero después tienen ejércitos de mercenarios Mercenario, comprados. cuando tiene. Cuando se pierde, cuando Ludovico pierde Milán, pierde un montón de recursos que le impide poder o recuperarse inmediatamente. Igual los esfuerzos van a volver a Milán, pero bastante después de Ludovico. Claro. Es decir, eh, el poder acá en Italia es muy efímero. Tal vez el poder más firme en este momento es el que tiene el rey de Francia y el que tiene el Papa. Ajá. Y tal vez el Dux de Venecia. Son tal vez los tres poderes más firmes y estables. Los demás van y vienen, permanentemente. Van y vienen. Así que eh, Venecia también la va a amenazar, así que no hay mucho para poder defenderse. Cae la defensa va a ser ciñéndose cada vez más sobre todo el castillo de Forli, que es la defensa principal que tiene Caterina. Eh, Imola va siendo tomada, esto dura algunos meses, por supuesto. Eh, Esto todo sucede a durante 1499, fines de 1499. Un último intento que hace Caterina, y vamos a hacer una parte acá. Hay un último intento que va a hacer Caterina para tratar de defenderse del Papa. Y si vamos a la 9, hay una imagen allí, que es lo que llamaríamos una farmacia. Claro, la apotecaria, es decir, el lugar donde se hacían todos los preparados y demás. Esto tiene dos sentidos. Uno, Caterina era una especialista en la mezcla de hierbas, ungüentos y demás. De hecho, escribe un libro de belleza femenina eh, y que cuenta los tratamientos que ella tenía, porque ella era muy hermosa, pero era muy hermosa además porque se cuidaba permanentemente. Cremas, ungüentos, baños y demás en el Para cuerpo, hacerse en la los piel, dientes más blancos, para hacerse la cara más no sé qué, para hacer. todo. Allí tenía todo. Bueno, esa destreza la quiere poner en marcha para ver si lo puede envenenar al Papa. Y el Papa se salva, diríamos, por un pelito. En el último minuto, alguien se da cuenta y el Papa se salva del envenenamiento. Con lo cual, la vida de Caterina está jugada. Ya no hay más nada que hacer. ¿Qué Hay sucede? Mm, una cosa, acá estaba pensando, que mientras el Papa está haciendo esto, está negociando con los reyes esas bulas, no me acuerdo, claro, acá ya tienen Granada, este, sí, hace muy poquito, pero ya la tienen. claro, claro. Y entonces está yendo a la conquista de América. Qué notable la época esa, ¿eh? Qué Ah, es fenomenal. una, Y cómo estaba tejiendo Alejandro, la verdad, qué cerebro. sí, un super papa. La verdad que un super papa. Eh, ¿qué va sucediendo? El cerco de César sobre las posesiones de Caterina son cada vez más fuertes. Es decir, se va achicando, se va achicando. Y Caterina prácticamente termina encerrada en Imola, perdón, en Forli, y tiene algunas actitudes muy fuertes.
porque cuando César toma Imola, ella dice, pues le cuentan, por supuesto, las violencias que hubo en la ocupación, y lo que ella dice, esa ciudad se lo merece porque se rindió como una puta. Es decir, eso marca también la dureza de la visión de lo que de la vida y de las decisiones políticas que toma Caterina. Lo cierto es que finalmente hay un asalto eh, a Forli, a la posición que se llama también de Ribaldino, Creo que es acá lo... y, y ella es capturada. Ella es capturada. Lo captura un francés. eh, y, por supuesto, ante el francés, Cesare la reclama. Y el francés se la va a entregar con dos condiciones. Uno, que sea tratada con el rango aristocrático que tiene, y otra, que paguen 10.000 ducados. que César siempre paga, esa parte es la y sí, ablanda todo. paga, pero el tratamiento no lo cumple. Y acá, por supuesto, siempre las versiones se superponen. Eh, la tuvo prisionera durante un tiempo. eh, Se dice que la obligaba a vestirse de negro y a comer con él. eh, pero hay un episodio que no se sabe si fue al principio o durante ese cautiverio, en el que se cuenta que Césare la violó y que duró 2 días el evento, y que cuando salió le dijo a sus soldados algo así como: esta Caterina Carrara no defendió su honor como trató de defender su ciudad. Pero esto, que fue una fanfarronería, no le hizo gracia a nadie. Le tenían más respeto a Caterina que a César. A César le podrían tener miedo, pero le tenían más respeto. Eh, y les pareció una barbaridad. Ahora, yo, respecto de ese episodio, y teniendo en cuenta la vida que ha tenido Caterina, yo no sé quién violó a quién. No sé si, Hay muchas versiones sobre, como que también, como que fue un romance, o sea, hay mucho sobre sobre el abuso, sobre la violación de Césare, y hay versiones también que hablan como de especie de romance, una cosa así medio. sí, sí, es decir, eh, incluso hasta la frase que dice Césare, me parece que es como para cubrir algo más que sucedió. No me da como para que sea como él lo quiere contar. Y también por la reacción que tuvieron todos frente al suceso. Es decir, hubo más desprecio sobre César y Claro. pena sobre Caterina que otra cosa. Eh, lo cierto es que el objeto de este cautiverio, donde Caterina va a volver a Castel Sant'Angelo, esta vez como prisionera, el objeto es que ella renuncie a sus derechos. Y Caterina no va a renunciar. Caterina en ningún momento va a renunciar a sus derechos. Eh, Y es por eso Finalmente, entonces que Alejandro, digamos, porque estaba buscando como la vuelta para que les devuelva el señorío de Imola y Fiori. Digo, es por eso que le empieza a tirar bulas como que ella no merece, que no tiene la, no sé, claro, la dignidad, claro, es lo decir, que fuera. Porque ella dele si que no bien, renunciaba, la tenían ahí, la violaba, la encerraba, todo y nada. claro, porque el tema es, si bien las posesiones originalmente estaban en tierras papales y habían sido una concesión, un título concesionado a los riarios y posteriormente a ella y a sus hijos, eh, recuperarlas diplomáticamente era virtualmente imposible. Así que se necesitaban recuperarlas por la fuerza y obligar por la fuerza
a la cesión de esos derechos nuevamente hacia el papado, claro. para que Alejandro después se lo diera a César. Ese era el juego. Sin embargo, ella se negó permanentemente. Así que las ocupaciones de Imola y demás fueron ocupaciones no del todo ilegítimas, pero tampoco se les podía dar el sello del señorío que tenían los Riario en su momento. Que se hubiera Entonces, solucionado si ella dejaba que se casara Otaviano con Lucrecia. sí, pero ya era tarde, ahora No, no había bueno, manera. Claro, ¿por qué? Porque las tierras ya no iban para Lucrecia, iban para César, y César no las iba a largar. Así que ya hay un conflicto interno en la familia Borgia. No daba para eso. Eh, lo cierto es que el que va a lograr que la liberen va a ser el rey de Francia. Se va a enviar sucesivos emisarios al Papa pidiendo la libertad de la condesa. Eh, y finalmente lo va a conseguir. Después de varios años, va a conseguir que la liberen. Eh, y claro, Caterina, aunque no renunció a sus derechos, tampoco los podía ejercer. Así que a pesar de que trató de volver a Imola, se encontró que los Orsini y, y otras familias ocupaban los cargos de poder, así que eso la desilusionó mucho, por lo cual marchó a Florencia. Y ahí se internó con su hijo en un monasterio, se lo crió en el monasterio, a al, Giovanni, al más sí, chiquito que era más el chiquito. hijo de Medici. Exactamente. Ahí le enseñó todo lo que ella sabía de la política y de la guerra y demás. Así que, y el pibe salió bárbaro, la verdad. No solo él, después tuvo un hijo, Medici, el nieto de Caterina, que también fue un gran comandante de condottiere y demás. Así que, de alguna manera, la sangre de los Riario siguió adelante. Eh, lo que sí, la belleza de Caterina, cuando sale de Castel Sant'Angelo, había virtualmente desaparecido. Y bueno, vos, ¿qué querés? Es decir, entre las amarguras y la falta de tratamiento, porque después de que quiso envenenar al Papa no le dejaban ni tocar una lechuga, me imagino. Este, eh, pero bueno, ya no era importante para eso. Pues este era el fin de su vida. Ya está, Pero ya había hecho todo. loco que ella, o sea, es el fin de su vida, ¿no? Se retira al convento y qué sé yo, y muy propio de las historias de estas mujeres que en un momento tienen como la cosa de, bueno, ya está, me dejo de jorobar, se retiran y tienen una vida más pía, o por lo menos más tranquila. Mm. Ella se retira a entrenar a Giovanni, digo, Claro, esa hiperconciencia del legado familiar, del apellido, y muchos exactamente. pasajes de la vida hace esa cosa de un esfuerzo hace esto, mi padre, o sea, digo, como esa cosa de sostén del linaje, ¿no? Como hiperconsciente de eso. Sí, digamos, asume el mismo rol que asumió su abuela con ella. Ah, claro, tenés razón vos. Es decir, esa proyección familiar. Tenemos que asegurarla permanentemente, tenemos que darle esto. Eh, hay que recordar algo en todo esto que contamos. Cada acción militar en la que ella participó, ella estaba, ya sea en su posición de jefa deslumbrante, como lo fue en Castel Sant'Angelo, con un vestido muy llamativo, una espada y una bolsa de ducados para darle a los soldados y demás, o vestida directamente soldado con armaduras y demás, y participando en movimientos militares, en los asaltos de las fortalezas y demás, ella defiende también, ella forma parte. Me imagino que, por supuesto, con una guardia y una custodia no iba a andar revolviendo sablazos por todos lados, pero hay una participación muy activa de ella en todo esto. Eso es lo que la pone como una mujer guerrera, además de una brillante política, además de una amante de las artes, además de una mujer bellísima y de una vida absolutamente plena, sin límites y sin explicaciones a nadie. La verdad que es una mujer espectacular.
Y tan espectacular. espectacular, espera, voy a ir a la última que pusiste. Mm. Tan espectacular pusiste, quiero poner las que es. Mira, Ah, esta. Estas, ¿por qué? Porque hay una gigantesca discusión sobre cuántos retratos de Caterina hay. Estas imágenes, que pueden ser de la misma mujer porque son muy similares, hay otra italiana, yo no recuerdo el nombre, que es muy parecida a ella y que también fue objeto de muchos cuadros. Así que hay muchos retratos. Eh, Hay un retrato de una dama, creo que tiene una nutria entre las manos, que algunos dicen que también es ella, eh, pero lo que tienen todos esos retratos discutidos es que son mujeres muy bellas y tremendamente parecidas unas a otras. Los que ven estos retratos, miren las narices son casi iguales. el pelo, la nariz, las cejas, la boca. Bueno, y Claro, acá está que vos ibas a develar mm, el misterio. claro, el de, el de la primavera. Exacto. En la primavera, donde están las tres gracias al lado de Venus, que además son el blanco de Cupido, una de ellas, la que está con el perfil más claro, se dice que también es Caterina. Y coincide con los otros retratos, es muy, muy parecido. Y además La que no, Botticelli también había tenido con ella una relación, digamos, que da para pensar que había sido. sí, sí. Sí, dígame, a ver, digamos Caterina tuvo relaciones con montones. Bueno, ¿cómo Esa es la sos? realidad. A No, falta de sí, Marienhof, pero, la revista Cara la ojo, llevas vos. sí, pero claro, a ver, no sé, pero yo lo veo, en el caso de ella, como de algunas otras, yo lo veo más que nada como una virtud. Pero obvio, pero obvio. La verdad que sí, es mi vida. Sí, lo veo desde ese ángulo. Desde ese ángulo. Una mujer que ha sido esposa, esto parece muy vulgar, esposa y madre, como dice por ahí, que ha criado tantos hijos, que ha sabido gobernar, que ha sido una buena administradora, que ha tenido tantos maridos, valiosos Que ha algunos de ellos, luchado, que ha que ha luchado, que ha hecho luchado. estrategia, que ha cañoneado, que ha determinado cuándo se elegía un papa y cuándo no. Claro, la verdad, es decir, no se le puede reprochar nada a esta mujer. Un Y es camión de muy gente, sí. justificable, que es muy justificable que los italianos lo tengan como una superheroína. Muy justificable. Lamentablemente la tumba de ella se perdió, porque la habían enterrado en el monasterio en Florencia, pero el monasterio después fue transformado en prisión y se lo transformó en prisión, pero muy descuidadamente, así que todas las tumbas que habían ahí se perdieron. Y después de ser una prisión, no sé, terminó siendo un bar o qué cosa. Así que lamentablemente su cuerpo se ha perdido, pero no su memoria, no su memoria. Una mujer terriblemente completa y compleja al mismo tiempo. Es fascinante y hay algo que me parece que sí tenemos que resaltar. Es un personaje de guerra, Tal cual. un indudable personaje de guerra. Sí, sí, guerrea Eh, diplomáticamente o espada en mano toda su vida. Va, salvo el periodo, no claro, sé, el periodo que está en Roma, digamos, la primera parte del matrimonio. Este, sí, claro, pero ahí forma su base diplomática, su base de relaciones. Después hace diplomacia en Venecia. Es decir, porque también hay una cosa, cuando nosotros decimos historias bélicas, la guerra es el combate, es la diplomacia, es el manejo de la economía, es la política interna y externa, es decir, es un complejo muy grande lo bélico. Y esta mujer ha cubierto casi todas esas áreas, y siempre en defensa propia, en defensa de algo. Hay un objetivo político atrás de todo esto. sí, que vos Ella decís, no lo hace, vos solís sí, marcarlo eso porque hay otros personajes em, cuya crueldad o severidad o locura marcial no tiene tanto que ver con que estuvieran defendiendo, en el caso de ella, siempre sus señoríos que los había mm, adquirido como se adquirían en esa época y que les pasa toda la vida defendiéndolos. La verdad es claro, esa. así que
Así que hay que verla desde ese lado. Es decir, uno puede ver toda su vida y admirarla como mujer y demás, pero es una figura militar, eh, militar completa, ¿no? Es decir, desde la espada en mano hasta la acción de política militar y de diplomacia militar. Pero es una mujer brillante. Eh, Yo creo que debe haber sido difícil no enamorarse de ella para quien la conoció. no, se enamoraban todos. Se Eh, enamoraban todos. Y ella también era enamorona. no, ella también, un poco mimosa. Hermoso, En exacto. fin. eh, Exactamente. Bueno, damas y caballeros, hemos terminado con la historia de esta guerrera impresionante del Renacimiento, Caterina Sforza. Volveremos la semana que viene. Como no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer, no se los podemos adelantar mucho. así es. Sí, pero bueno, espero que disfruten de estas y no se olviden de pasar por nuestra web porque tenemos muchísimas historias. Tenemos, creo que debemos tener como 100. Después voy a contar. Así que tienen para divertirse un montón. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Jorge. Un abrazo a todos. Chao, chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.